Sustitución hereditaria. Definición. Es la disposición testamentaria en virtud de la cual el testador designa a un segundo heredero para que ocupe el lugar del primero, en el supuesto de que la primera persona renuncie a la herencia o no quiera tomar posesión de ella. Naturaleza jurídica. Toma la posesión de los bienes que le correspondían a una primera persona, por motivos de muerte o renuncia a la herencia, o no la quiso. El testador designa a otra persona o a los herederos legales del primero, y toma la herencia en caso de muerte del primer designado por el testador. Clases de sustitución hereditaria: directa, vulgar y popular. Este tema es puramente de doctrina. El Código Civil no tiene contemplado nada sobre este tema. Sustitución directa: cuando se designa a una persona en efecto de otra, e indirecta cuando se llama a un heredero después de otra. Se dice el nombre del heredero. Sustitución vulgar: aquí son los herederos del primero los que toman la herencia en caso de muerte del primero, o no quiera la herencia o no pueda tomar posesión de ella. Sustitución pupilar: cuando los padres designan a sus hijos menores de edad, si mueren antes que queda designado quién hereda para evitar la sucesión intestada. Aceptación de la herencia. Formas de aceptación: expresa y tácita. Definición: el heredero acepta la herencia, es decir, sí acepta la herencia, sí la quiero, manifestación que hará al juez o al notario, en donde se encuentre tramitando el proceso sucesorio. Expresa, aceptación expresa y tácita. Aceptación expresa: cuando en el acto se le pregunta y dice si la quiero o si acepto la herencia. Y la aceptación tácita: cuando sin decir sí entra en posesión de los bienes de la herencia o usa los títulos de ella para algún negocio, trámite o actividad. No lo haría si no se considerara heredero legal. Aceptación bajo beneficio de inventario: el heredero acepta la herencia con la condición de hacer un inventario para ver si lo que recibe alcanza para cubrir las posibles deudas del testador. Si no le conviene, puede renunciar a ella, porque una vez aceptada ya no puede renunciar. Artículo 1032. Término de la aceptación. El término para la aceptación de la herencia es de 6 meses contados a partir de la muerte del causante, si el heredero se encuentra en Guatemala, y de 1 año si está fuera del territorio guatemalteco. Artículo 1031, Código Civil. Vamos a leerlo. El 1031. Artículo 1031. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador, si el heredero se encuentra en el territorio de la República, y de 1 año si está en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca, o han renunciado los que tenían derecho a ella, se declarará vacante, arreglándose a las prescripciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Renuncia de la herencia. Definición: el heredero tiene libre disposición de renunciar a la herencia, es decir, puede manifestarlo al juez o al notario que no quiere la herencia. El término para la renuncia es el mismo que para la aceptación. Artículo 1031, el que acabamos de leer. Sus efectos: una vez manifestada la renuncia a la herencia, pierde todo el derecho de poderla reclamar después. Derecho de los acreedores del heredero en relación a la herencia. Artículo 1039. Vamos a leer. Artículo 1039. Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden estos, siempre que sus créditos fueren anteriores a la renuncia,
pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. En este caso, la aceptación solo aprovechará a los acreedores hasta el monto de sus créditos, correspondiendo el exceso, si lo hubiere, a los herederos que sean llamados por la ley. Donación por causa de muerte. Definición. Es una disposición de última voluntad cuando el donante está a punto de morir y decide qué hacer con sus bienes. Y puede donar sus bienes a la persona que él designe. En esta escritura de donación por causa de muerte deben observarse las disposiciones relacionadas con el testamento. Artículo 943, Código Civil. Vamos a leer. Denme un cachito de tiempo. Artículo 943, donación por causa de muerte. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Y en esta escritura, el Código de Notariado nos manda en su artículo 43. Artículo 43 del Código de Notariado. Las escrituras de donación por causa de muerte contendrán las mismas formalidades que el testamento. El artículo 44. Los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes. 1. La hora en que se otorga. 2. La presencia de 2 testigos. 3. La expresión del testador de su última voluntad. 4. Lectura del testamento o de la donación en su casa. Y las firmas del otorgante o su impresión digital, en su caso, de los testigos y del notario y de los intérpretes si los hubiera. Esos son los requisitos que deben cumplirse en la escritura de donación por causa de muerte. Si se omitiere alguno de esos requisitos que manda el Código Notariado, puede declararse nula y puede haber alguna sanción para el notario. Vamos a leer unos artículos del Código Civil relacionados con la aceptación de la herencia. Y es el 1026. Artículo 1026. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. El 1027. El heredero acepta expresamente la herencia manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes, o usando el título o de la calidad del heredero en instrumento público. Artículo 1029. La herencia instituida a favor de personas jurídicas, menores e incapacitados será aceptada por representantes legales. La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención de la Procuraduría General de la Nación. Artículo 1032. Una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante, y son suyos los frutos y las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios. Artículo 1038. Cuando alguno tuviera interés en el que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, podrá pedir, pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no excederá de 30 días para que dentro de él haga su declaración bajo apercibimiento, que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada.